Muy buenos días. ¿Todo Hola, está buenos días. ¿Cómo estás, Jacob? Buenos días a todos. ¿Cómo les va? muy bien, Víctor? ¿Cómo te encuentras? Bienvenidos a todos a este evento, nuestro webinar de AWS de Data Lake Immersion Day, presentado por Ixisa, Consulting Partner. Sean todos bienvenidos. El día de hoy pues tendríamos nuestra sesión de Data Lake. Nuestro presentador será Víctor Pérez, quien nos estará hablando más a fondo sobre el temario que tenemos para el día de hoy. Entre nuestro temario tenemos lo que es el Data Warehouse y Data Lake. Posteriormente a eso de 10:35 am tendremos lo que es gobernabilidad de datos. Y a las 10:50 seguridad y cumplimiento normativo. Adicional a esto tendremos también lo que sería un demo con unos ejemplos para que así todos puedan entrar más en el tema y puedan disfrutar de esta experiencia que el día de hoy les estaremos compartiendo. Al final de toda la agenda, pues tendremos una sesión de preguntas y respuestas para todos los integrantes del día de hoy que nos están compartiendo su valioso tiempo para disfrutar de nuestro Immersion Day. Bueno, Víctor, a continuación, pues antes de iniciar, quería hablar sobre quiénes somos nosotros para que todos los invitados puedan conocernos un poco más a detalle. CISA es una empresa de servicios y consultoría especializada en cloud computing con oficinas en Panamá, México y Estados Unidos. Nuestros profesionales están certificados, también nuestro equipo puede apoyarlos a resolver todas sus dudas, desafíos e inquietudes que presenten en cuanto a migración, cargas de trabajo, seguridad, cumplimiento, business analytics y en este caso, pues como vamos a estar hablando de Data Lake y DevOps. Pues también adicional quería comentarles pues que Exisa es una empresa de Advanced de Consulting Partner en AWS y pues como le comentamos somos expertos en la evaluación y análisis y diseños de arquitecturas en la nube que ustedes desean para todos sus nuevos proyectos. Bueno, Víctor, es todo tuyo el escenario. Bien, muchas gracias, Jacob. Voy a compartir aquí la pantalla un momento y me confirman ahorita cuando le comparta. Permítanme ver acá. Ok, permítanme. Y voy a convertir en presentar. Ok. Y voy a mostrar mi pantalla. Ok. ¿Me pueden confirmar si la pantalla, Jacob, cuál me ves? ¿La pantalla Sí, de la ahorita presentación? vemos, ahorita vemos la pantalla de la computadora donde tienes el hotel de Las Vegas. Ok, déjame mostrar acá entonces. Esto acá, permíteme un momento. Y vamos a minimizar. Ya sé cuál es la pantalla que estamos viendo. Esta, vamos a cambiar aquí. Y vamos a hacer swap. Ok, ahora, ¿sí me están viendo ahora la pantalla? Sí, ahora sí. De... Genial. Ok, bien. Bueno, primeramente, muchas gracias por este día, por el día de hoy, por el espacio. Bueno, mi nombre es Víctor Pérez Pereira, formo parte del equipo de Ixisa. Permítanme ver para acá si, permítanme un momento acá. Ok, yo creo que la cámara sí la podemos desactivar, Jacob, y mientras tanto vamos trabajando. Ok, bien. Permítanme acá un momento. Ok, aquí tengo, ok, genial. Bien, entonces bien. Bueno, primeramente muchas gracias a todos por su espacio el día de hoy. Nosotros vamos a hablar un poco de esta sesión del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre el Data Lake Immersion Day. El Data Lake Immersion Day es una actividad que nosotros vamos a hacer durante una hora, donde vamos a hablar de diferentes tópicos de lo que nosotros nos permite trabajar en AWS con nuestras cargas para construir un Data Lake. ¿Okay? Como lo mencionó Jacob al inicio, nosotros vamos a tener una serie de preguntas y respuestas. De igual manera, Jacob va a estar apoyándonos junto con el equipo en el panel de preguntas que van a tener en el GoToWebinar para que puedan hacer algunas consultas durante la sesión. Y luego también podemos hablar al final de la sesión. Vamos a tener un pequeño ejemplo. Inclusive, vamos a hablar sobre Data Lake y Data Warehouse, vamos a hablar sobre la seguridad y cumplimiento, un poco de gobernabilidad de los datos, vamos a ver un par de ejemplos de los servicios que ya nosotros dejamos configurados. Y bueno, la sesión de preguntas y respuestas, cuando es el final, lo pueden ir haciendo durante la sesión y sin mucho tema podemos ir viéndolo también. Entonces, bueno, sin más preámbulos, de verdad que muchas gracias por este espacio. Ixisa se siente muy
muy contento de tenerlos a ustedes el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poco sobre esto. Bien, vamos a hablar sobre lo básico, pero no tan básico en el sentido de un data warehouse y un data lake. Cuando nosotros empezamos a hablar con un data warehouse, tradicionalmente nosotros las organizaciones estamos acostumbrados a tener un servidor o varios servidores donde guardamos una colección de data. Y esa colección de data siempre, o en la mayoría de las ocasiones, eran datas que estaban basadas en datos estructurados. Cuando nosotros hablamos de datos estructurados, son datos que se podían tener un ordenamiento en una tabla, en una base de datos. Obviamente, este data warehouse iba creciendo en el tiempo y el crecimiento podía ser hasta cierto punto de manera vertical. Quiere decir que nosotros incrementamos la capacidad para hacerlo más grande. Al final, yo podía escalar de manera horizontal, pero agregando varios nodos. Existen servicios, por lo menos en el caso de Oracle, SQL Server, donde te permiten poder tener esos dos tipos de escalamiento, tanto vertical como horizontal. Sin embargo, cuando pasamos al caso del Data Lake, nosotros en Data Lake empezamos a trabajar con lo que se estaba viniendo durante al menos de 20 años para acá, que es el tipo de datos. Cuando hablamos del tipo de datos es que los datos tradicionalmente en el Data Warehouse eran estructurados y cuando pasamos a un Data Lake los pasamos a no estructurados. Pero más allá de ese Data Lake con data no estructurada era para qué podemos trabajarlo. Entonces tenemos el diagrama del lado derecho donde le ponemos de que, bueno, el Data Lake se convirtió en nuestra gran fuente de diferentes tipos de datos y a su vez nosotros tenemos capacidades de hacer machine learning, trabajar con analítica donde podemos aplicar esa predicción, podemos trabajar con data de tiempo real y podemos trabajar con data que están inclusive en on-premise. Actualmente ahorita existen muchas organizaciones que trabajan con lo que le llaman real time. Quiere decir que en la misma transmisión de la data se va analizando y posterior a ella se va viendo en un tablero. Puedes trabajarlo en un Business Intelligence o simplemente tú puedes trabajarlo de una manera que pueda ser pasiva. Luego puedes revisarlo en unos datos. Pero el principio es que estas capacidades innovadoras me las proporciona también el Data Lake. Cuando yo voy a un Data Warehouse, yo puedo hacer ciertas cosas, pero me quedo limitado. Entonces, cuando empezamos a hablar de Data Lake, hablamos sobre un conjunto de datos que están estructurados y no estructurados, donde ellos coexisten y a su vez yo puedo hacer concatenación de esos datos, puedo trabajar con un dato en JSON, un dato en Parquet, un dato en SCE, en CSV, en XLS y así. Entonces, continuamente, cuando nosotros estamos trabajando con estos datos, nosotros referimos a que podemos trabajar continuamente en real time, hacer una predicción y a su vez trabajar con estructuras y no estructuras de esos datos. Ahora, vamos un poco a un resumen, y esto es un resumen básico para que ustedes lo puedan ver. Quizás muchas de las personas que están acá presentes ya tienen conocimiento sobre esto y de verdad que es importante que también lo conozcamos, las personas que no están empapadas en esto. Y fíjense que los datos cuando trabajamos con almacenamiento de datos tradicional, los datos provienen de sistemas transaccionales, ¿ok? Bases de datos operativas, aplicaciones de líneas de negocio, lo que nosotros trabajamos con los ERP o con los CRM. Ahora, cuando voy a un lago de datos, tengo todos los tipos de datos. Como hablamos, tengo datos JSON, datos CSV, XLS, tengo datos Parquet, tengo datos en formatos XML y así sucesivamente. El esquema es que es una escritura o esquema de lectura y este es que también permite en el lago de datos hacer analítica. La calidad de los datos son detalladamente funcionados como algo certero. En cambio, en el dato, cuando lo trabajo a nivel del lago de datos, es que puede estar seleccionado, es decir, que los datos no son procesados. ¿Por qué? Y aquí viene la gran diferencia. Cuando nosotros trabajamos con datos estructurados, un almacenamiento en data warehouse tradicional, ya esos datos vienen de un sistema, ya esos datos la mayoría de las veces ya vienen limpios o ya vienen estructurados de una forma en que ya están depurados, por decirlo así. Cuando trabajamos con un lago de datos es diferente, porque yo puedo trabajar un real time donde tengo una gran cantidad de datos, por lo menos Twitter, Facebook, comentarios de un chat, donde yo todos esos datos no están limpios, no están digeridos, no hay un data quality o no hay una calidad de datos para nosotros poder procesarlo. Entonces, sucede que cuando nosotros comparamos mucho los lagos de datos, hablamos de Big Data y decimos, bueno, cuando trabajamos con Big Data, ¿por qué trabajamos con una gran cantidad de datos? Pero al final se puede conseguir un Small Data. Y la razón del Small Data es porque luego de ese Big Data que yo armé, yo lo fui filtrando, apliqué calidad de datos, limpié, depuré, duplicidad, cuestiones adicionales que nosotros limpiamos y al final queda un dato muy pequeño, pero no deja de ser un dato no estructurado. Los usuarios, cuando nosotros vamos a los usuarios tradicionales en un data warehouse, es para un científico de datos, un desarrollo de datos. Lo interesante es que cuando trabajamos con lagos de datos, trabajamos con los data lakes, nosotros formamos esos datos, ya los analistas pasan a ser igualmente empresariales, pero ya los datos pasan a ser orientados a una parte de desarrollo,
ya una parte de ingeniería de datos y lo que son los arquitectos de datos. Entonces ya cuando empezamos a decir, bueno, tengo un arquitecto de datos, que es un rol nuevo, un ingeniero de datos, que es otro rol nuevo, y también tengo la posibilidad de hacer analíticas sobre ello, ¿ok? Y el análisis es interesante porque el análisis cuando nosotros lo vamos a un data warehouse, tradicionalmente lo hacemos para un business intelligence, para un reporte, algo interesante que nosotros podemos tener, pero ya yo puedo con el lago de datos trabajar con analítica y con predicción. Inclusive puedo hacer predicción en real time. No quiere decir que el data warehouse no lo haga. Inclusive vamos a hablar de eso también más adelante. Ahora, ya entrando en materia, vamos a hablar un poco de los servicios y luego pasamos a la consola. Cuando hablamos de servicios en AWS, aquí hay unos que nosotros como Exisa tratamos de colocarlos de manera que fueran interesantes para ustedes en el sentido de cómo podemos trabajar estos datos, de acuerdo, permitiendo un data lake costo eficiente, disponible y que también pueda tener ustedes un inicio. Porque fíjense que cuando nosotros hablamos de data lake, las personas dicen, wow, estoy armando un data lake y es algo complicado, es algo que va a tener mucha inversión, mucho tiempo en... No, o sea, ya lo vamos a ver de esta manera como AWS nos facilita estos servicios y con el apoyo también de Exisa le agregamos también ese valor profesional directo de la experiencia que tenemos nosotros con usted. En este caso vamos a hablar de Amazon S3. ¿Y por qué hablamos de Amazon S3? Bueno, porque Amazon S3 es uno de los principales pilares que trabajamos en AWS como servicio. Con Amazon S3 nosotros tenemos la posibilidad de guardar archivos tratados como objetos. Y cuando convertimos un data lake, nosotros recuerden que hablamos sobre datos que están estructurados y no estructurados. En Amazon S3 yo puedo guardar una serie de cantidad de archivos que pueden estar estructurados o no, valga la redundancia, pero a su vez yo puedo consumirlos y puedo tratarlos sin necesidad de yo traer el archivo. Supongamos, yo tengo un archivo, un CSV, donde lo tengo en Amazon S3 y lo vamos a ver en el demo, donde yo no tengo que abrir ese archivo, yo no tengo que descargar ese archivo para poder consumirlo. Entonces esto me genera bastantes características interesantes porque el dato, cuando yo lo obtengo, ¿ok? Ese dato yo lo obtengo, no tengo que abrirlo, no tengo que descargarlo, no tengo que esperar a que se procese, no, yo simplemente lo consulto en sitio y si está en sitio y simplemente lo puedo aperturar y lo puedo ver en otra plataforma, por ejemplo en Athena, que lo vamos a ver ahora. Entonces, Amazon Simple Storage Service, que es Amazon S3, es un servicio para guardar archivos, imágenes, videos que son tratados como objetos. No tiene un límite, yo puedo guardar 20, 30, 40, 50, 2000 teras si quiero, ¿de acuerdo? Y lo interesante son esas imágenes que tenemos es que tienes el tipo de S3 para el tipo de uso que vas a tener de los datos. Supongamos, Víctor, yo estoy guardando datos donde yo los datos los voy a tener de uso poco frecuente. Bueno, yo puedo utilizar un dato en S3 Glacier, que es en frío, donde yo voy a tener accesibilidad a esos datos quizás una o dos veces al mes o quizás una o dos veces al año. Me convenía entonces no el Glacier, sino el Intelligent Trading. Entonces, esto permite también mejorar las tarifas en el sentido de que la tarifa S3 estándar tiene una tarifa por páguelo por lo que use, es un servicio que pague por lo que use en S3, y luego continuamente, por lo menos Glacier, llega un momento en que pagas $4 por tera. Entonces, claro, son backup que tú puedes dejar por temas de cumplimiento, 5 o 7 años que necesitas dejar, son $4 por tera mensual, algo bastante económico. ¿Cuáles son los beneficios de tener Amazon S3? Bueno, primero que podemos administrar dos datos y podemos controlarlos fácilmente. Ustedes pueden tener un portal web, un hosting, guardar imágenes, guardar videos. Hay muchas empresas a nivel mundial, como por ejemplo Netflix, que los videos que nosotros vemos de Netflix están guardados en Amazon S3 y están consumidos en real time. Capacidad en la seguridad, conformidad de auditoría. Amazon S3 es un servicio que tiene incluido en lo que es el cifrado en tránsito y cifrado en reposo. Está compliant para temas de PCI, compliant para temas de la ISO 27001 y la gran base de almacenamiento es por la parte de rentabilidad a nivel de precio y del uso que le vayas a tener. Entonces, fíjense, Amazon S3 nos va a permitir a nosotros tener ese almacenamiento de datos quizás que no sean estructurados. ¿Bien? Y ahora pasamos a Athena. Este es uno de los primeros servicios y de los que más usamos nosotros en Exisa para nuestros clientes. Amazon Athena es un servicio que nosotros utilizamos para trabajar, hacer consultas de archivos que no están estructurados o sí quizás en una tabla, por lo menos un Excel, y nosotros lo podemos crear en una tabla estructurada en Athena. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, lo interesante de esto es que puedo hacer consultas SQL. Entonces aquí viene algo que para nosotros es una ventaja competitiva con cualquier otro servicio, es que no tengo que aprender otro lenguaje. O sea, ya yo sí sé SQL, si soy un analista de base de datos, si soy un DBA o si soy una persona que trabaja con Business Intelligence y tengo que hacer query, ya Athena me facilita de que puedo trabajar con SQL. Lo interesante es que Athena no tiene servidor, es un servicio serverless. Yo no me tengo que preocupar del aprovisionamiento. Yo no tengo que instalar un software,
no tengo que instalar un equipo, una computadora, instalarle una gran cantidad de librerías, no. AWS Athena o Amazon Athena, simplemente lo que yo hago es que creo una tabla, creo una base de datos, consumo el archivo de donde venga de S3 y ya. Cuando yo consumo el archivo de S3, simplemente ese archivo después yo le puedo hacer esa creación de tabla, un query, y lo vamos a ver en el ejemplo del demo. Lo interesante es que yo no tengo que administrar infraestructura. Siendo un servicio serverless, nada más pagamos por las consultas que se ejecutan. Con Athena yo también puedo crear vistas. Y lo interesante de esto es que cuando creas vistas, tú puedes crear vistas provenientes de un query, tú puedes crear vistas para que sean de manera más rápida, puedes particionar una tabla, ¿de acuerdo? Para que sea más rápida. Y lo que es la búsqueda también la puedes hacer de una manera más rápida y más ágil. Amazon Athena es bastante rápido y créanme que hemos hecho comparaciones con otros motores de bases de datos, aunque Athena no es un motor de base de datos, sino simplemente es un HDFS, es basado en un servicio de estructura de discos que es basado en Big Data, solo que AWS lo adaptó para hacerlo un servicio serverless y estas cosas. Es un servicio bastante interesante. Es compatible con Tableau, Power BI y QuickSight. Inclusive creo, si no me equivoco, ya hay otras que están disponibles a nivel de los Business Intelligence. Víctor, yo puedo tener unos archivos en S3, crear esa estructura en Athena y en Athena consumirlos desde Power BI o Tableau o QuickSight. La respuesta es sí. Entonces, fíjense, ya nosotros con tener datos en S3 y consumirlos desde Athena, ya yo puedo trabajar directamente con el tema de Amazon QuickSight, Tableau y Power BI a convertir mis reportes. Bien. Ahora, cuando empezamos a hablar sobre los beneficios de Athena, fíjense que pagamos por consulta, o sea, no tengo que aprovisionar y empezar a pagar, sino simplemente por lo que lo había trabajando. Empezamos a realizar consultas sin tecnología, o sea, puedo trabajar sin ETL, o sea, no necesito un ETL para poder hacer temas de conversión, creación. Es rápido, es increíble, es rápido, está creado en Presto, ejecuta SQLs estándar. Es que lo bueno que ya nosotros lo vamos a ver ahorita un ejemplo, y bueno, los formatos que tienen del lado derecho, es que podemos trabajar con JSON, TCDB, CloudTrail, por lo menos AWS con la parte de CloudTrail para revisar los logs en formato JSON, los puedo trabajar simplemente, puedo trabajar con Parquet, ORC y un sinfín de archivos, ¿bien? Ahora, vamos a ver Glue. Y Glue es uno de los servicios favoritos para nosotros en CISA porque Glue es nuestro ETL. Lo mejor del ETL que nosotros trabajamos en AWS es que el ETL en Glue se nos facilita un montón de tiempo. Tiempo en software, en instalación, en configuración, en parametrización. Porque el ETL, en este caso con Glue, nosotros simplemente empezamos a trabajar. O sea, activamos y empezamos a trabajar. Y hay una gran cantidad de motores y de características detrás que empiezan a trabajar. ¿Ok? Ahora, ¿qué hace Glue? Bueno, Glue hace todo lo que es la integración de datos sin servidor. Bien, yo puedo hacer análisis, puedo hacer jobs, puedo ejecutar jobs que vayan de una fuente a otra, puedo simplemente hacer una depuración con mis propios scripts. O sea, nosotros podemos crear, si ustedes tienen en sus empresas equipos de Machine Learning que trabajan con sus propios scripts para depurar datos, pueden ustedes utilizar los scripts, pueden hacer un Python y pueden poner esos batch process y pueden generar esos jobs donde diga, mira, Víctor, nosotros tenemos unos procesos donde los traemos de un origen a un destino y eso simplemente lo que queremos es limpiarlos, extraerlos, limpiarlos y poder cargarlos en otra fuente. Por ejemplo, sacarlo en S3, limpiarlo con Glue y luego pasarlo a un Redshift. También lo podemos hacer. Entonces, lo interesante de esto es que empezamos a trabajar ya. O sea, no tenemos que estar aprovisionando nada de ninguna característica de servidor. Los datos obviamente son más veloces, yo los puedo calendarizar para hacer las limpiezas, para hacer esa transformación y obviamente crece con escala. O sea, yo no me tengo que preocupar por incorporar capacidad computacional. Y esto es lo que pasa mucho con los ETLs tradicionales, donde dicen, no, tienes que comprar un servidor bastante grande, tienes que interconectarlos, tienes que trabajar con VPN. No, o sea, olvídense de esto porque los servicios tú los puedes conectar. Inclusive, aquí estamos hablando de servicios en AWS, pero también puedo trabajar con servicios en on-premise, ¿bien? Entonces, fíjense, ya hemos hablado de un reencuentro de Amazon S3, donde Amazon S3 nos permite tener archivos, imágenes y videos guardados como objeto en un repositorio, tratado como un bucket. Y luego tenemos el servicio de Athena, que nos permite crear tablas, bases de datos basados en SQL con datos que están estructurados o no. Y pasamos a Glue, donde tenemos el proceso de gestión de ETL. Bien, estos servicios son full AWS y fíjense que ahora vamos con un caso de ejemplo. Por ejemplo, nosotros podemos crear canalizaciones de ETL. Aquí vemos un ejemplo donde guardamos datos que están cargados en S3 y luego con un proceso de una lambda, que una lambda es una función, se ejecuta y ejecuta un trigger para ejecutar un job y obviamente ese job lo que hace es guardar de acuerdo a un catálogo que tiene estructurado Glue
hace el proceso de ETL y luego lo va a volcar en Amazon Redshift, que es un Data Warehouse, o en Amazon S3 o otra fuente. Lo interesante de Glue también, que Glue trabaja con lo que llaman los crawlers. Los crawlers son descubridores. Estos permiten descubrir el esquema, porque al final Glue interactúa con los datos sin tener los datos. Quiere decir, yo con Glue tengo la posibilidad de que puedo identificar cómo viene una estructura de una tabla y que tú con esa estructura de tabla digas, bueno, yo quiero hacer esto con estos datos y luego haces la transformación y la carga. Pero vamos a ver también otro servicio componente de Glue. Bien. Si tienen algunas preguntas, alguna duda, por favor, consúltenmelas por acá. Déjenme ver si acá tenemos preguntas. Por acá creo, ok, listo. Bien, continuamos. Entonces, fíjense, vamos a pasar ahora a Glue Databricks. Glue Databricks es un servicio que es reciente, es un servicio bastante nuevo en AWS y es una herramienta más orientada a la parte gráfica, más interesante y es orientada a analistas. Esto es orientado a analistas y científicos para limpiar y normalizar. Víctor, pero ya me hablaste del ETL que forma parte de Glue y ahora me estás hablando de Glue Databricks. La diferencia es que esto va a tener una interfaz que lo vamos a ver ahorita en el demo, donde yo puedo ver los datos, puedo limpiarlos, puedo quitarlos, puedo agregarlos, puedo agregar una columna y puedo aplicar eso en una receta, ¿ok? En esa receta es donde yo defino qué es lo que voy a hacer en esa normalización. Ejemplo, yo voy a limpiar los datos, voy a quitar una columna, voy a agregar un campo y esto lo vas a ejecutar siempre durante las 3 de la mañana de todos los días o cada cierto tiempo. Entonces, Glue nos permite hacer eso con la opción de Databricks. Entonces, es 80% más rápido porque aquí venimos con el otro tema. Cuando tenemos un ETL, también tenemos que aprovisionar la capacidad computacional para que el ETL pueda funcionar bien. ¿Por qué? Porque el ETL al final, como va a ser todo este proceso de transformación, necesita capacidad para poder trabajarlo y a veces van a ser datos muy grandes, a veces pueden ser datos donde puede tardar mucho por el mismo tema de la limitante de la capacidad. Entonces aquí no tienes que estar invirtiendo en eso. Con limpiar y normalizar los datos hasta un 80% más rápido con Glue Databricks, toda la carga computacional se la entregas a AWS. Bien, tú simplemente lo que haces es desplegar y aplicar los jobs y aplicar lo que es la limpieza como tal. Un ejemplo de acá, inclusive esto es una imagen pequeña, pero lo vamos a ver cuando lo veamos en el demo, como podemos ver, fíjense de la columna del lado derecho, donde tengo identificadas las columnas con cada uno de los campos, veo la calidad de los datos y puedo ver una estadística de eso y puedo ver una vista previa de los datos. Bien, entonces, fíjense que acá tenemos una diferencia donde tengo esta columna, donde voy a hacer un merge de las columnas y en este merge de las columnas tengo datos que voy a trabajar que no necesito y otros datos que sí requiero. Entonces los voy creando y eso va a ejecutarse en un job. O sea, yo puedo ejecutar un solo job con varias actividades, que estos son como mis recetas. Las recetas, como lo hablamos, son varias definiciones que yo tengo agregadas para hacer esa limpieza o extracción o carga de datos. Ahora, pasamos a nuestro servicio favorito en Exisa. Nuestro servicio favorito en Exisa en estos temas de Data Lake es Amazon Redshift. Y Amazon Redshift es un almacén de datos, ¿de acuerdo? Es un data warehouse. Aquí donde hablamos de que, bueno, Víctor, un data lake, el data lake también se combina con data warehouse, ¿de acuerdo? Este es nuestro data warehouse en AWS. Amazon Redshift trabaja como un clúster, es un clúster donde trabaja con multinodos y puedes combinar consultas a nivel de exabytes. Es bastante rápido. Es un servicio basado en PostgreSQL, pero no tiene nada ahorita adaptado con algo que sea 100% compatible con PostgreSQL, aunque sí, pero es un servicio que está adaptado y preparado por AWS. Es un data warehouse que trabaja de una forma bastante rápida. Fíjense que trabaja puede interactuar con lagos de datos, con SQL estándar, entonces no tienes que estar aprendiendo otro lenguaje. Puedes hacer consulta en lagos de datos, por ejemplo, lo vamos a ver ahorita, puedes consultar desde Amazon Redshift a S3. Y Amazon Redshift tiene muchas cosas interesantes. Nosotros en el mes que viene vamos a estar hablando de una sesión solo de Amazon Redshift Deep Dive, donde vamos a hablar de las montón de características. Amazon Redshift tiene una generación de servidores y esa generación de servidores permiten ver qué tipo de cantidad de datos vamos a trabajar y qué permite de optimización vayamos a tener. Yo puedo consultar datos, fíjense que puedo consultar formatos abiertos como Apache Parquet, S3, ejemplo. Vamos a verlo ahora, nosotros podemos hacer consultas con query federado. Esto es algo que tiene Amazon Redshift, que lo incluye interesante. Amazon Redshift también trabaja con una característica que se llama Spectrum, ¿bien? Y para nosotros Amazon Redshift es un data warehouse que utilizamos mucho porque, aun cuando nosotros tenemos los datos no necesariamente tienen que estar en el data warehouse. En este caso en Amazon Redshift, lo vamos a ver ahora más adelante. Amazon Redshift tiene una característica que se llama Spectrum. Y Spectrum nosotros lo usamos un montón de veces.
Spectrum es un servicio que permite consultar una información que está en Amazon S3 sin que la data resida en el clúster. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos guardar un archivo, ejemplo, imagínense un CSV o un archivo JSON, donde está no estructurado, ¿de acuerdo? Y yo voy a crear una tabla en Spectrum, en el Redshift, donde la voy a convertir en estructura, ¿de acuerdo? Ese archivo, cuando la consulta en estructura, la data no reside en el clúster, reside en Amazon S3, ¿ok? Cuando yo le voy a hacer un query, yo en Redshift puedo hacer el query y simplemente lo está consultando en Amazon S3. ¿Para qué funcionaría esto, Víctor? Bueno, una de las características que nosotros vemos de valor es que hay datos donde tú no necesitas tenerlo en el clúster. Por ejemplo, datos de data histórica, pero sí quieres consultarla. Entonces, tú dirías, bueno, pero para eso tengo Athena. Sí, pero Athena tiene un fin diferente. En cambio, en Amazon Redshift, tú puedes hacer esas consultas de esos datos que están en S3, que quizás son datos que están en frío, que vas a utilizar una vez cada mes, una vez cada 2 meses, y no tienes que agregar esos datos en el clúster, ¿de acuerdo? Obviamente la data también sigue siendo rápida, sigue siendo disponible, y lo mejor que no tienes que abrir el archivo. O sea, él consulta el dato y te trae la información, y lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. Bien, entonces, bueno, como les dije, Amazon Redshift, nosotros en el mes que viene vamos a estar hablando profundamente de Amazon Redshift, de las características que tienen en cada uno de ellos. Y como les dije, trabaja a nivel de clúster, está optimizado para hacer un data warehouse, no está optimizado para trabajar con cargas de escritura, sino para cargas de lectura, obviamente porque está parametrizado para hacer así. Las opciones columnares están aplicadas. Lo bueno también es que al ser bastante rápido y tener esta versatilidad en diferentes tipos de servicios, nosotros podemos agregar nodos simplemente en el clúster principal cuando queremos controlar, ejemplo, un job que queremos hacer y va a consumir bastante cantidad de cargas de datos. Nosotros podemos activar un clúster, un nodo al lado durante 1 o 2 horas y simplemente ejecutar esa función durante todos los días y no tengo que aprovisionar un clúster por todo un mes, ¿okay? o todo el día 24/7. Con un ejemplo de arquitectura en Redshift bastante sencillo. Fíjense que tenemos acá el clúster, donde tenemos un clúster Amazon Redshift. Tengo queries federados, como los mencioné, donde yo puedo aplicar queries hacia Amazon Aurora, Amazon RDS. Recuerden que Amazon RDS es un servicio para base de datos relacionales, donde están compatibles con SQL Server, Oracle, MySQL y Postgres, inclusive MariaDB. Y Amazon Aurora es una característica de un tipo de base de datos que es 100% compatible con MySQL y Postgres de Amazon y está con mejores cargas y mejores versatilidades. Sigue siendo 100% compatible, pero también trabaja con diferentes características. Bien. Ahora, lo interesante es que fíjense que Amazon Redshift puede trabajar con diferentes. Puede federar, puede consumir datos de Amazon SageMaker, Amazon Redshift, por eso lo vamos a hablar en la sesión siguiente. Amazon Redshift ya incluye el área de Machine Learning, ¿de acuerdo? Incluye ya Machine Learning para trabajar con, ejemplo, una consulta SQL, quiero hacer una predicción. Entonces, también se combina con Amazon MR para el tema de lo que es la parte de Big Data, Amazon Athena, servicios de terceros y analítica de servicios. Pero aquí, fíjense que yo puedo trabajar con query federado y también puedo trabajar con exportación o importación de query y puedo consumir los datos en mi Amazon S3 Data Lake. O sea, yo puedo consumir datos que están en Amazon S3. Y también con Redshift puedes consumirlo. Con Redshift puedes consumirlo desde Tableau, desde Power BI, desde Amazon QuickSight, de una manera bastante rápida. Entonces, fíjense, también podemos trabajar con Amazon Redshift en el medio para construir nuestros temas de Data Lake. Bien. Ahora, vamos a hablar de gobernabilidad de los datos, porque nosotros estamos hablando aquí de los datos, pero Víctor, háblame un poco del tema de esa gobernabilidad de los datos, porque cuando nosotros estamos trabajando con data, una de las cosas importantes que nosotros vemos es quién gobierna el dato. ¿Por qué? Porque estamos haciendo data lake, estamos haciendo múltiples datas, múltiples fuentes, pero el dato es importante. Por ejemplo, en Panamá, en Dominicana todavía no está, pero por lo menos en Panamá existe la ley de protección de datos personales, aunque en Dominicana existe algo parecido, pero aquí ya existe como una forma de ley. Y esa ley de protección de datos personales lo que habla es que nosotros tenemos que ser responsables del trato de los datos de nuestros usuarios. Ejemplo, una empresa tiene que ser responsable de que ese dato no se exponga, pero también tiene que ser responsable en que el dato se use para el que es el fin indicado y no para otro fin. O sea, yo no puedo vender el dato, un número telefónico es un dato, un nombre es un dato. Entonces, estos datos son relevantes y nosotros tenemos que resguardarlos. Si nosotros estamos trabajando con Data Lake, Data Warehouse, debemos proteger ese dato y más por una legislación. Entonces, la Lake Formation lo que nos ayuda es configurar un lago de datos seguro en cuestión de días.
Aquí nos permite decir quién tiene el acceso al dato. Ejemplo, Amazon S3, a un bucket, quién es el que tiene acceso al bucket y cómo lo puedo trabajar. Entonces, podemos crear un lago de datos rápidamente, ¿de acuerdo? Sin necesidad, por ejemplo, de tener un Redshift, y podemos simplificar la administración de la seguridad. ¿Quién tiene acceso a qué dato? Ejemplo, yo tengo acceso a este bucket, a este archivo. O yo puedo tener el proceso de autoservicio, o sea, puedo crear un rol o puedo crear un CloudFormation donde yo pueda definir eso. Bien, entonces la information es un servicio que nosotros usamos también para este tema. No quiere decir que solo la information es el que trabaja con la accesibilidad de los datos, no. También es un servicio que nosotros nos permite facilitar la configuración del mismo. Yo puedo con Redshift trabajar con federación, ya por lo menos con Redshift yo puedo trabajar con SAN, puedo trabajar con roles de accesibilidad, inclusive Redshift ahorita sacaron unas características interesantes para el acceso al dato. Y bueno, recuerden que ustedes como empresa también tienen que ver lo que es las opciones de quién es el que tiene la posibilidad del dato. O sea, mis analistas, ¿qué deberían tener? ¿Un solo lectura? Sí. ¿Quién debe tener los accesos a escritura? ¿Cómo se federan y cómo se crea el dato? Fíjense que la information, un ejemplo, yo tengo los procesos de ingesta y organización, yo puedo trabajar con el proceso de limpieza, extracción, encriptado, porque algo que no hice muy hincapié y vamos a ver ahora, es que todo lo que estamos hablando acá tiene seguridad. O sea, tiene seguridad de datos, tiene SSL, tiene certificados, tiene encriptado en tránsito y en reposo. Bien, pero fíjense que yo puedo registrar Amazon Bucket S3 de acuerdo para contenido, incluyendo logs de balanceadores de carga, incluyendo logs de archivos de JSON, ejemplo de GPS que nosotros tenemos de una flota, podemos subirla, podemos manejar el control seguro, podemos colaborar con el uso, o sea, yo puedo dar federación de sus usuarios, puedo darle ciertos accesos o puedo darle todos los accesos y puedo hacer monitoreo y auditoría. Lo mejor de todo esto es la auditoría, porque yo puedo ir monitoreando, puedo disparar alarmas y puedo ver la parte de auditoría de si hay cambios en esas solicitudes que nosotros no estamos autorizados o que estamos bloqueados y nos genera una alarma. Mira, el usuario está haciendo esto y no tiene acceso. Entonces, fíjense, Amazon AWS Lake Formation nos ayuda a esto, a mantener ingesta de datos, a tener seguridad y control, colaboración con usuario y monitoreo de auditoría. Y fíjense que aquí tenemos un ejemplo, ya básicamente del ejemplo de AWS, donde tengo, fíjense, Amazon S3, tengo base de datos relacionales o tengo base de datos no relacionales, porque también es importante mencionar que cuando nosotros convertimos un data lake, nosotros trabajamos con datos estructurados y datos no estructurados. Quiere decir que también trabajamos con datos que están en SQL y datos que están en no SQL. Por ejemplo, DynamoDB es una base de datos no relacional, bien, que es de Amazon como tal, y yo la puedo trabajar esos datos para hacer mi data warehouse, para mi data lake también, bien. Ahora, fíjense, con Lake Formation, yo puedo hacer descubridores, puedo trabajar con mi ETL, puedo hacer el data catálogo, que me acompaña mucho también con Glue. Yo tengo el control de acceso y tengo un storage, de acuerdo, que está provisionado en este caso para hacer este tema de gestión de identidad y de permiso. Y luego ya yo puedo tener esos privilegios, esa definición en Athena, en Redshift o en MR hacia los usuarios. Bien. Entonces, nosotros en la sesión que vamos a tener la próxima, donde vamos a hablar sobre el tema de Redshift, vamos a dedicarle unos minutos a la information también. Aquí tenemos otra, que este es donde hacemos el setup de simplemente el acceso a la information, donde tenemos un access control para nuestro data lake, en este caso nuestro lake storage, que es nuestro lago de datos a nivel del data lake. Y fíjense que tenemos los roles principales que nosotros podemos definir en el nivel derecho, por ejemplo, el Glue, que ya lo vimos, el Amazon Athena, Amazon Redshift, SageMaker, que es nuestro servicio para Machine Learning, Amazon MR y Amazon QuickSight, que lo vamos a ver en un momento. Bien. Y aquí tenemos el servicio de cómo está funcionando en este caso un ejemplo de un usuario, un Data Lake Admin, tiene el Lake Formation, de este lado va consultando unos queries y al final con Athena va a tener un análisis interactivo, pero fíjense que maneja los permisos y maneja los datos de una manera donde puede escribir y en la otra puede leer. Entonces fíjense que esto es interesante porque ya aquí le estoy dando permisologías al usuario que puede hacer el administrador y obviamente los analistas. Y vamos ahora con nuestro servicio Amazon QuickSight. Amazon QuickSight es un servicio extraordinario. A nosotros nos gusta mucho en Exisa QuickSight porque le facilita la vida a nuestros usuarios, en este caso a nuestros clientes, en el tema de reportería, en el tema de gestión de datos, ya cuando queremos convertir ese dato, porque incluye muchas características interesantes. Una de ellas que incluye también ciertas características a nivel de Machine Learning. QuickSight nos permite crear dashboard, reportes,
recibir respuesta, es compatible a nivel web. Nosotros podemos crear nuestros propios reportes y los podemos poner embedidos en nuestras propias aplicaciones. Es compatible con teléfonos celulares. Yo puedo descargar la apps de Amazon QuickSight y puedo ver mis tableros. Existen diferentes roles. Fíjense que una de las posibilidades que tengo, que son muy de valor, es que yo puedo tener diferentes roles. Por ejemplo, los gerentes nada más quieren ver los dashboards, pero existen otro tipo de usuarios que quieren verlo, pero quieren editarlo y crear sus propias vistas, por ejemplo. Trabaja con diferentes múltiples conexiones, lo vamos a ver ahora, y tiene respuesta en segundos, bastante rápido, y lo mejor es que no tengo que instalar nada. O sea, Amazon QuickSight corre 100% en nube, y no tengo que estar instalando que si un software en nuestras máquinas, un software para un servidor aparte, conectarlo, no. Ya Amazon QuickSight trabaja. Amazon QuickSight trabaja de manera segura, te puedes trabajarlo conectado desde una VPN privada y puedes tener tu organización donde tienes en on-premise tus datos y tú puedes consumir esos datos en on-premise y tú tener tu QuickSight por mediante un VPN seguro esos datos. ¿Okay? Y bueno, tiene ya la información detallada con Machine Learning y podemos utilizar a decenas de miles de usuarios. Fíjense que aquí nosotros tenemos un ejemplo donde estamos en QuickSight, colectamos la data, podemos conectar datos de venta, datos de Internet de las cosas que son estructuradas, clipstream, archivos donde pueden ser CSV, bases de datos diferentes, otra nube, otro cloud provider, y podemos empezar a trabajar con QuickSight y podemos hacer dashboard interactivo, podemos enviar reportes, que esto es lo importante, por lo menos nosotros tenemos un cliente que todas las mañanas a las 8 los gerentes tienen un reporte. Entonces no tienen que estar entrando a QuickSight, simplemente ven el correo, el reporte, bien, cómo se fue, por lo menos ese cliente es cómo vio las ventas del día anterior de esos negocios, o sea, por lo menos de las cadenas de los food court, cómo lo tengo. Entonces los gerentes no están entrando en la herramienta, simplemente reciben un correo con el resumen y ya. Y puedo hacer reportes embedidos, o sea, yo puedo, por lo menos, si yo tengo un CRM o un RP, o yo tengo un sistema propio, yo puedo hacer reportes embedidos que vienen de QuickSight hacia nuestra reportería. ¿Okay? Ahora aquí vamos a hablar un poco de diagramas y ya pasamos a los demos. O sea, a los demos no, más que todo a la parte de servicio de la consola de AWS. Fíjense, aquí tenemos una arquitectura bastante interesante, donde por lo menos acá, fíjense, aquí tenemos por lo menos una base de datos en Sybase, en SAP, del lado izquierdo, donde tengo SQL, una base de datos SQL, donde tengo MySQL, y tengo archivos diferentes que son Excel, CSV y TXT. Ellos por medio de Storage Gateway, que es un servicio de AWS, nosotros tenemos la posibilidad de guardarlos en un bucket de S3. Bien, aquí mediante un VPN utilizamos un servicio que no lo tocamos el día de hoy, pero es un servicio que también es interesante, que es el Database Migration Service. Database Migration Service es un servicio que nos permite replicar y migrar bases de datos homogéneas y heterogéneas. Bien, aquí nosotros simplemente lo que estamos haciendo es obtener estas fuentes de datos y con el Database Migration Service lo estamos volcando a un Amazon Aurora, que es una base de datos, ejemplo, MySQL o una base de datos Postgres. Entonces, fíjense que todos estos datos son de diferentes motores y lo voy a simplemente decimos homologar quizás, a ponerle en un solo tipo de base de datos, en este caso en MySQL. Bien, utilizo mi Glue para hacer mis procesos de transformación y aquí tengo dos esquemas interesantes donde el Glue puede transformar o generar lo que es la parte de mi job y volcar la data luego de la Aurora a un S3 y consumirlo nuevamente en Aurora, o fíjense que yo aquí también puedo consumirlo desde Athena. Aquí tengo un ejemplo con Tableau donde tengo esta instancia y bueno, aquí los usuarios al final, desde Tableau Online o desde sus aplicaciones, pueden consumir. Bien, esta es una arquitectura de Data Warehouse, incluyendo con nuestro Data Lake, donde tenemos Amazon Aurora y Athena. Aquí tenemos un servicio interesante porque utilizamos JDBC y JDBC nos permite, igual que los JDBC, conectarnos con diferentes tipos establecer tipos de conexiones con base de datos. Fíjense que aquí no estoy utilizando el Database Migration Service. Aquí simplemente desde Glue me estoy conectando vía JDBC directamente, seguro, a estas fuentes de datos. Sigo manteniendo mis archivos no estructurados en S3 y fíjense que estoy utilizando Amazon S3. Aquí no estoy utilizando ningún servidor. Aquí es todo serverless. Entonces, fíjense, nosotros podemos armar nuestro data lake de manera segura, rápida y económica en AWS. Y no necesito que, por ejemplo, Víctor, tengo que tener los datos en AWS, ¿no? Tú puedes traer los datos de on-premise. Entonces, teniendo esto, desde Amazon S3, en Athena los consumo y los puedo ver en QuickSight. Lo puedo ver en QuickSight dentro de AWS, puedo ponerlo con permisos a nivel de usuario. Entonces, este es un ejemplo interesante que nosotros usamos mucho para consumir datos que vienen provenientes desde on-premise, pero los voy a tratar en Glue y en S3 y en Athena.
Aquí tenemos el mismo, solo que aquí sí incorporamos la transformación, es desde Database Migration Service, y nosotros generamos la transformación y lo queremos volcar, ejemplo, a S3. Desde S3 hago el proceso de descubrimiento y todo lo de aquello, y en Glue lo paso otra vez a S3, ya limpio, digerido, para que nosotros lo podamos ver, y ya desde Athena lo tengo estructurado. Igual, el mismo manera lo tenemos con Tableau y lo tenemos acá estandarizado. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar a la consola para ver algunos de estos servicios que acabamos de comentar. Y déjenme revisar acá si hay algunas preguntas en el panel para ver preguntas. Ok, se fue. Bueno, dice se fue el audio, pero no sé si me están escuchando. Yo creo que sí me están escuchando. Sí, Jacob, sí me estaba escuchando, ¿no? Porque creo que tiene un tema que estaban diciendo que había un tema del audio, pero no sé si ya está bien. Dime, Víctor, te escucho. Sí. Excelente, genial. Es que nos escribieron de que había un tema de audio, pero listo, ya, gracias. Bien, entonces sí, gracias. Vamos entonces ahora a mostrarles un poco el tema de la consola. Entonces, fíjense, Jacob, no sé si me apoyas, si me ves la consola de AWS. Sí, Víctor, sí, ya se ve la consola. Genial, gracias. Entonces, fíjense, aquí vamos a entrar, estamos entrando aquí a una cuenta de AWS. Déjenme colocarlo un poquito más agrandado. Ok, fíjense, vamos a ponerlo acá. Y bien, vamos a empezar con nuestro primer servicio. Nuestro primer servicio que vamos a hablar es de Amazon S3. Nosotros en S3 tenemos acá el servicio recuerda que hablamos que el S3 tenemos el servicio de los buckets, donde yo guardo un repositorio, en este caso vamos a ver los archivos que tenemos almacenados y tenemos guardado. Esta data que tenemos aquí almacenada es una data de ejemplo, es una data pública, tenemos una de la lista de los taxistas de Nueva York, son open data, o sea, no es data confidencial. Bien, fíjense que aquí tengo mis buckets, aquí tengo mis buckets que no están públicos, obviamente, y aquí tenemos dos buckets que están creados por Glue, voy a poner un poquito más grande, y aquí tenemos un bucket llamado Beperes Data, y fíjense que en este bucket tenemos una serie de archivos. Esta serie de archivos, fíjense que aquí tenemos archivos donde, por ejemplo, vamos a buscar este que está acá, este es un folder, y fíjense que aquí tenemos un archivo que es un CSV que pesa 19.4 megas, para ejemplo, o sea, básicamente para ejemplo. Vamos a ver otro. Bien. Y fíjense que vamos a ver este por acá, vamos a ver este, creo que es de licencia, aquí hay una de licencias, este es 12.7 y creo que el otro, vamos a verlo acá, fíjense que son formatos CSV, este es 1.1 mega. Entonces, fíjense, son archivos pequeños para formato de ejemplo, aquí creo que te vi uno bastante, creo que es este, fíjense, este pesa 14.2 gigas, ¿de acuerdo? Es un archivo bastante grande, es un CSV de 14.2 gigas. Y fíjense que vamos a ver cómo aquí lo tenemos. Entonces, ahora vamos a Athena. Recuerden que el otro servicio que estuvimos hablando es de Athena. Vamos a ver y vamos a ejecutar Athena. Ok, estamos en la región de Virginia. Entonces, fíjense, nosotros acá en Athena tenemos acá la estructura. Fíjense que nosotros tenemos un editor. Podemos tener queries donde podemos ver los queries recientemente ejecutados, queries que nosotros queremos almacenar. Bien, entonces fíjense que yo también tengo la posibilidad de guardar queries, o sea, yo puedo dejar aquí queries que tengo almacenados. Fíjense que yo aquí tengo queries recientemente que yo pude ejecutar y fíjense que me deja una traza de por lo menos qué queries realicé, cuánto tardó y tengo la traza. Aquí en el editor, fíjense que nosotros tenemos acá una base de datos creada en Athena, donde por lo menos esta es el 311, que es la que nosotros vimos acá, que es la que pesa 14.2 gigas. Y fíjense que creé una tabla. En esta tabla, fíjense que tengo aquí los datos, donde ya están, los creamos estructurados, donde todos son de tipo string, en este caso un nombre de ejemplo, y queremos hacerle una vista previa. Entonces le decimos acá, vamos a hacer una prevista table. Y fíjense que ya él me tiene una vista previa. Si nosotros vemos acá, fíjense que aquí me sacó una vista previa de los datos. Y si ven, fíjense que los datos acá tienen una estructura, donde algunos pueden ser que sí tengan datos y otros que no, pero ya están estructurados. Ahora, fíjense la consulta. Fue un select asterisco from. ¿De dónde? De la base de datos punto la tabla. Y me la limitas por 10. Yo aquí por lo menos le puedo poner por 100 y le puedo poner aquí una búsqueda. ¿Okay? Fíjense que aquí aquí te dice cuánto tardó en completar y cuánto tardó en ejecutar y cuánta data fue escaneada. Bueno, fue escaneada 2.57 megas de 14.2 gigas. Genial, excelente. Entonces fíjense que acá yo tengo mis datos.
Ahora, lo interesante también es que yo puedo descargar esos resultados. Si yo hay un query y yo quiero ejecutarlo, dice, mira, ¿sabes qué? Yo quiero guardarlo. Si yo lo descargo en CSV, que es un formato que tiene acá. Ahora, yo con esto puedo crear esto. Puedo crear una tabla basada en ese query, puedo ver el query, o puedo limpiarlo, puedo guardarlo. Ejemplo, yo quiero guardar aquí y digo, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero guardar este query. Y le puedo guardar este query aquí y lo dejarlo para que una vez cuando yo lo ejecute ya lo tenga disponible. Bien. Con Athena, fíjense que nosotros podemos generar bastante información y yo también puedo generar esta estructura. Ahora, fíjense, yo puedo decir run again y yo puedo venir acá y decir, ¿sabes qué? Yo quiero que me generes vamos a ver, generación en la tabla de LL. Esto es lo que nosotros estamos diciéndole acá. De acuerdo, fíjense que lo vamos a ver aquí. Déjenme copiarlo para que se vea mejor, porque está muy chiquito. Este es el query que se hizo para generar esa tabla. Y vamos a ver aquí esto interesante. Fíjense. Fíjense. Si nosotros vemos aquí, fíjense que aquí este es el query que se generó para crear esa tabla. Y le creamos la tabla, le pasamos los datos, le decimos que son tipo string, en este ejemplo porque hicimos la prueba. Y fíjense que acá le decimos que los archivos son delimitados por coma porque es un CSV. Fíjate que empieza a utilizar Hadoop porque obviamente dijimos que es a nivel de Hive. Y fíjense que lo interesante es que yo le puedo poner propiedades de la tabla. ¿Ves? La tabla de propiedades, el screen, el delimitador y lo mejor, fíjate la location. Beperes data, que es el bucket donde está, y tenemos la información. Entonces, si se fijan, este bucket, se le está teniendo los datos del bucket de S3 sin yo abrir el archivo. Y lo mejor es que si se dieron cuenta, yo tardé escaneando. Fíjense que, bueno, aquí porque no es ninguna data, porque esto simplemente era un query. Vamos al query 2. Ok, vamos al query 2. Fíjense que la data fue bastante rápida. Aquí, fíjense, él escaneó 2.57 megas para ejecutar este query. Entonces, no tuve que abrir el archivo porque pesa 14.2 gigas y simplemente lo hice bastante rápido. ¿Ok? Ahora, viendo Athena, viendo el S3, vamos a pasar entonces a Glue. En Glue, fíjense que Glue tenemos acá, fíjense que nosotros tenemos en Glue, el Glue y Glue Database. Entonces vamos a ver el Database. ¿Okay? Y vamos a abrir de acá de una vez por los minutos que nos quedan el Redshift. ¿Okay? Entonces, déjenme revisar un momentico mis trabajadores. Si hay alguna pregunta por acá en el panel, no hay ninguna pregunta, excelente. Si tienen alguna duda, por favor, nos las pueden realizar. Vamos a ver, ok. Ok, vamos a esperar aquí un momento. Bien, fíjense que el Glue, tengo aquí la estructura que sí, tablas, conexiones. Fíjense que aquí nosotros podemos ver, por lo menos aquí estas tablas están conectadas al bucket de S3, ¿ves? No necesariamente tiene que ser una tabla que tenga que ver de un motor de base de datos. Fíjense que yo tengo todas los orígenes de S3. Las conexiones, fíjense que yo aquí tengo una conexión que es a mi Redshift por JDBC. Adicional, también tengo mis Cloudlen para mis descubridores y tengo mis procesos de transformación, que son mis jobs. Aquí son los jobs que yo quisiera generar para procesar esa data, para hacer ese ETL como está. Fíjense que yo los tengo y estos jobs se ejecutan en Spark. Y fíjense que estos jobs definen una estructura desde donde el script location va a ser del origen al destino. Perdón. Vamos a ver que Glue termine. Aquí está ejecutando ya Databricks. Permítanme un segundo y fíjense que aquí dice, ¿ves? Puedes limpiar de una manera de normalizar los datos de manera 80% más rápido. Si vamos nosotros tenemos nuestros datasets y fíjense que los datasets que tenemos, ya nosotros tenemos algunos datasets. Fíjense que tenemos uno donde tenemos Redshift como location y tenemos otro donde tenemos por lo menos resolución, que es un ejemplo de un dato público. ¿De acuerdo? Y fíjense que estos son nuestros datasets. Aquí están creados. Tengo conexiones de Redshift, conexiones de dataset. Y si voy al tema de proyecto, fíjense que nosotros en proyecto tenemos definido un sampling project y un project de acá. Vamos a por lo menos ejecutar este acá. Fíjense que yo veo el dataset y bueno, vamos a ejecutar este project. Y aquí vamos a estar, ¿qué le va a estar cargando acá? Fíjense que le está provisionando la capa computacional detrás para ir gestionando y mostrarnos esa vista previa. Bueno, aquí dice que, bueno, no tenemos el endpoint del VPC, eliminamos el gateway. Esto es para que se comunique internamente. Entonces, como estamos en manera de ejemplo, no lo vamos a trabajar ahorita porque eso es que no le agregamos el endpoint. Eso es para que la comunicación sea interna. Bien, vamos a este sampling project que yo creo, si no me equivoco, creo que este sí. Nosotros por medidas de seguridad cuando creamos los demos, tratamos de eliminar todos esos componentes que creamos en el inicio
los destruimos y creamos nuevamente el despliegue con la plantilla. Vamos a ver qué caso. ¿Okay? Entonces, fíjense, con Glue tengo varias características interesantes. Yo puedo aquí limpiar, filtrar, hacer columnas, poder limpiar, crear mis recetas y puedo crear mis jobs. Yo puedo aquí, fíjense que en los jobs puedo ejecutarlo en el momento o calendarizado. Yo puedo generar mi job en la noche o en la tarde o cada hora. ¿Bien? Aquí vamos a dejar un momento que vaya cargando esto porque él está inicializando, trayendo los datos, trayendo la información, está viendo si hay job involucrado. Lo vamos a dejar aquí un momento. Y vamos por acá a Redshift. Entonces vamos aquí a Redshift. Y bueno, aquí Redshift, vamos a esperar. Ok, listo, ya me cargó. En Redshift, fíjense que tengo un clúster, donde fíjense que yo aquí tengo un BPR cluster. Y fíjense que, bueno, acá, bueno, tenemos la edición nueva. Amazon Redshift sacó el editor versión 2, que es extraordinario, ¿de acuerdo? Para trabajar el editor desde web. Bien, y fíjense que yo aquí tengo mi CPU de utilización, mis características de clúster. Fíjense que yo tengo mis queries, yo puedo hacer queries y puedo cargar queries, yo puedo calendarizar queries también. Fíjense que aquí no hay nada de query ejecutado, yo puedo decirle, bueno, hace 2 semanas, y yo puedo ver, ok, y yo puedo aquí el editor o puedo conectarme directamente desde acá, por lo menos quiero ir a la versión 2. ¿Ok? No estoy seguro si lo configuramos, pero igual lo vamos a ver. ¿Ok? Fíjate que en la configuración yo puedo tener mis clústeres públicos, puedo tener mis clústeres privados, puedo trabajar con configuraciones de subnet privadas, yo puedo, fíjense que descargar los drivers, crear los headpoints. Amazon Redshift te puedes conectar desde casi cualquier cliente para conexión de base de datos, o sea que no hay ningún tema por ello. Vamos a esperar aquí que cargue un momento. Y fíjense que vamos a descargar acá, vamos aquí un momento a cargar el Query Editor 1. ¿Okay? Bien, ¿ok? Y fíjense que aquí vamos a conectarnos a la base de datos, aquí nos podemos conectar de manera directa. Vamos a usar recientes conexiones, aquí no hay nada, vamos a crear unas credenciales cluster y el database name, si no me equivoco, vamos a ver, creo que es, para ver, permítanme un momento, si no me equivoco, creo que es Sandbox, database name es dev, ¿ok? Y el user es manager, ¿ok? Vamos a ver, si no me equivoco, creo que es así, ¿ok? Y vamos a ver Glue, bueno, ahí está todavía Glue trabajando, ¿ok? Y vamos a ver si se conecta porque creo que no estoy seguro de las conexiones. A ver. Bien, entonces fíjense, aquí básicamente lo que quería hacer es como un reencuentro de lo que hemos trabajado, de lo que hemos visto en Data Lake. Obviamente 1 hora para tener una sesión es bastante corta, pero sí les quería que nosotros de parte de Ixisa mostrarle esto para que lo puedan tener. Fíjense, aquí ya están los datos, voy a decir aquí está, bueno, ahí está conectándose todavía en Redshift. Fíjense, aquí yo tengo la posibilidad de tener, fíjense que los datos, aquí ya yo los tengo, yo por lo menos puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Yo aquí en esta columna y quiero agregarlo, puedo hacer un filtro, fíjense que yo aquí le puedo hacer un action. Vamos a esperar acá. También porque tengo una conexión, más el tema de la cámara. Fíjense que yo puedo limpiar, yo puedo decir, bueno, quiero aplicar un campo, yo quiero identificar, yo puedo aplicar un formato y decir, quiero cambiar o quiero quitar, ¿de acuerdo? O yo quiero por lo menos limpiar, entonces por lo menos quiero remover. Bueno, quiero aplicar un formato y decirle que cambie, ¿ok? Aplicarle un cambio. Entonces, de este lado aquí aparece y le digo, bueno, que el tipo voto, o sea, los datos de voto los cambie y quiero hacerlo. Bueno, quiero que el formato de la columna que va a tener y simplemente lo creo. Cuando yo aquí le digo apply, ya fíjense, yo le digo aquí apply, ya yo creé una receta que va a ser para ejecutar el job. ¿Okay? Entonces fíjense aquí, vamos a ver, está haciendo el preview, vamos a ver aquí cómo está. Bueno, ya me conectó el Redshift. Entonces fíjense, él aquí está creando, fíjense, aquí ya tengo una receta. ¿Ve? Y aquí tengo una receta de un cambio que él va a aplicar. Ya yo luego le digo aquí crear job y él crea el job. Pero fíjense, una manera para nosotros y precisamente para mí es bastante sencilla. Aquí yo tengo mi receta. ¿ves? Bueno, receta 1, tengo aquí la información de lo que yo voy a aplicar, voy con el segundo campo y así sucesivamente. Si yo voy aquí a la parte de recetas que yo quizás pueda tener guardadas, fíjate que no hay ninguno, pero aquí las puedo tener, las selecciono y las ejecuto. ¿Okay? Y aquí tengo mis jobs. Los jobs, ejemplo, yo puedo poner jobs que yo puedo planificar jobs, puedo crear un job scale, fíjate, yo le digo la hora y yo lo puedo ir creando. ¿Okay? Y yo puedo ir crear un job y dije, bueno, quiero crear un job basado en qué? Bueno, basado en el origen, en el destino y en esta receta. Fíjense, puedo crear un job, le digo cuál es mi dataset, yo le digo, bueno, cuál es el dataset, fíjense que por lo menos este de licencia,
¿qué va a hacer? El output, ¿dónde lo vas a guardar? Ah, bueno, lo vas a guardar en Redshift, en JDBC, en Snowflake, o lo puedes lanzar en una base de datos JDBC, es una base de datos que tenga conexión con JDBC. Y si yo le digo Redshift, fíjate que él me va a buscar acá el clúster que yo tengo ahorita configurado, creo una tabla y yo ejecuto mi proceso y le digo crear y ya. Entonces, bueno, ya nos quedan unos minuticos y vamos con Redshift. Fíjate, Redshift, ya nos conectamos al clúster de manera aquí gráfica y fíjense que en Redshift tenemos unas tablas creadas dentro de esta Redshift. Fíjense que tenemos acá el de S311, el 311. Fíjense que aquí yo quiero hacer un preview de la data. Ok, vamos a ver acá. Ok, está cargando el preview de la data. Aquí fíjense por qué le estoy viendo aquí el esquema, porque me estoy conectando a una base de datos de prueba y fíjate que en el esquema tengo uno que es public y fíjense que tengo uno que dice Spectrum. Okay. Si yo voy a Spectrum, fíjense que lo vamos a seleccionar ahorita. Spectrum es porque tenemos una tabla que en la data no está guardada en el clúster, está en Redshift, está en S3. ¿Bien? Y fíjense que este query, vamos a quitar aquí otra query, fíjense que estos datos están directamente en el S3, o sea, no están guardados en el clúster. Pero si ustedes ven acá la estructura, ya la vamos a ver acá, esa estructura se creó en el Redshift, o sea, nada más lo único que hice fue crear la tabla en el Redshift. Y con Spectrum yo puedo ver la información. ¿Okay? Vamos a ver, bueno, ahorita vamos a ver los resultados. Vamos a ver acá, quiero ver acá, Preview Data, vamos a ver. ¿Ok? Entonces, fíjense que aquí vamos a ver, aquí está. ¿Ok? Fíjense, estos datos vienen de S3, bastante rápido, ¿bien? Fíjense que aquí yo puedo ver la data y esto es un preview y esta data viene de S3, ¿ok? Y esto viene obviamente de un bucket de S3. Vamos a ver acá, vamos a ver el esquema, ¿bien? Vamos a ver el esquema. Y fíjense que el esquema aquí me dice que esto es tipo de las columnas, el tipo de datos, la precisión y el tamaño. Entonces, fíjense que aquí yo lo puedo ver de manera bastante sencilla. Aquí, bueno, este es por la edición de acá. Y vamos a ver ahora el del query 1, que creo que el query 1 estaba por acá. Vamos a ver. Yo creo que era query 2, vamos a ver. Este es query resultados, ¿ok? Vamos a ver aquí, query 2 y el query 1, ¿ok? Y esta es la última que quería ver. Bueno, aquí tenemos el dato público y tenemos el montón de base de datos. Entonces, fíjense, aquí datos donde en Spectrum están en Amazon S3 y hay datos que están en el clúster, ¿ok? Entonces, fíjate, esta data que está aquí está en el clúster. Aquí le digo un preview y ya. Okay, ahí está cargando un preview en el clúster. Okay. Recuerden que también él tarda un poco mostrando la data porque obviamente recuerden que está mostrándola gráficamente. O sea, obviamente él ve el dato en Amazon Redshift, te la muestra en gráfico. Entonces, obviamente hay un delay con la pantalla del API. Por eso es que tarda un poco. Okay. Fíjate que ya está. Okay. Entonces, fíjate que tengo aquí mi clúster y tengo mi información donde yo tengo, fíjate que yo tengo el query history, donde yo tengo mi parte de los historiales a nivel de query y puedo hacer lo que le mencioné que es guardar y almacenar query. Fíjate que estos son los queries que yo acabo de ejecutar y cuánto tardó 5 y 7 segundos. Obviamente recuerden que esto es por el delay también de la página en Amazon mostrarlo. ¿Bien? Entonces, bueno, ya viendo esto, ya unos minutos rápidamente, el modelo de responsabilidad compartida, siempre les recuerdo a todos nuestros clientes y a nuestros nuevos clientes, que recuerden que el tema de la gobernabilidad de los datos, nosotros tenemos que ser responsables de la data en la nube y AWS es responsable de la data de la nube, donde toda la parte capaz de hardware, discos duros, hierro, regiones y conectividad es responsable de Amazon, pero lo que es la data que nosotros tenemos en la nube, que es nuestra propia data, lo que nosotros colocamos en nuestros discos duros, en esos servidores o por lo menos en el Redshift, esa data nosotros somos responsables de ella. Amazon no es responsable ni Amazon ni siquiera toca ni gobierna esos datos son de nosotros. El Well Architect es algo que siempre le recomiendo a todos nuestros clientes. Utilicen el Well Architect, es definido sobre 5 pilares de los principios del marco de buena arquitectura y uno de ellos es el tema de seguridad y el tema de excelencia operacional, costos y lo que es la parte de resiliencia. Recuerden que también existen programas de conformidad de AWS donde hay certificaciones de PCI, de la CSA, de la ISO 9001, de la 27001, donde también el tema de protección de datos, fíjense la 27001, la 27018, que ya incluyen aseguramiento donde nosotros podemos adaptarnos a ese marco y simplemente aplicar ese programa. Le compartimos la página web para que lo puedan tener. Y bueno, Ixisa es uno de los partners que está en Centroamérica y el Caribe con una especialización, somos Partner Advanced,
pero nosotros contamos con una especialización de Amazon Redshift. Amazon entrega esta especialización a partners que han pasado unas pruebas de casos de éxito donde se ha comprobado de que nosotros sí hemos aplicado buenas prácticas, aseguramiento, seguridad, donde hemos implementado especialización en Amazon Redshift y le ha agregado mucho valor a nuestros clientes. Esta especialización es básicamente algo que nos diferencia de los otros partners. Y bueno, esto es básicamente, tienen la página web y pueden colocar nuestra página ixisa.com para ver más detalle y casos de éxito. Y bueno, ya para finalizar, Ixisa cuenta con experiencia en proyectos de Data Lake. Actualmente tenemos clientes en banca, en retail, en sector público y salud y en fábricas y manufacturas, donde trabajamos mucho el tema de los datos, ¿bien? Donde hacemos Data Lake, hacemos Data Warehouse, hacemos un plan en conjunto con los clientes a nivel de estos planes de actividades, donde lo hacemos por fase, porque recuerde que no es lanzar un Data Lake, simplemente es ver del origen al fin en una estructura, cómo podemos ir haciéndolo por fase y tratando esos datos, haciendo las limpiezas y incluyendo a Machine Learning también, porque tenemos algunos clientes que dicen, bueno, Víctor, ya llegué a la etapa donde tengo todo, pero ahora quisiera trabajar con Machine Learning y con gusto nosotros en Ixisa le podemos apoyar. Y bueno, nuestras oficinas, tenemos oficinas en México y en Panamá, y próximamente vamos a tener oficinas en República Dominicana este año, Dios mediante, nuestras redes sociales y nuestro blog de Ixisa Medium para que puedan consultarnos. Entonces, no sé si estás ahí, Jacob. Excelente, Víctor. Excelente presentación. De verdad que genial. Sobre todo sobre los servicios que Glue nos puede proporcionar. Esa es una innumerable posibilidad de ahorro de carga de trabajo. En el momento no tenemos preguntas. No sé si el público tiene alguna pregunta que quiera realizarnos para aprovechar el espacio que tenemos para la sesión de preguntas. Claro, excelente. Y esta sesión igual, si ustedes tienen alguna consulta, en nuestra página web y en las redes sociales están nuestros puntos de contacto. Igual nuestro correo info@ixisa.com está disponible para que puedan hacer algunas preguntas, algunas consultas. Estamos abiertos a posibilidades de apoyarlos. Nuestro principal valor hacia nuestros clientes es eso, agregarle ese valor de experiencia que tenemos nosotros hacia nuestros clientes y poder combinarlo. No necesariamente que nosotros hagamos todo el trabajo, nosotros podemos apoyar al equipo de IT de su organización. Nosotros nos caracteriza mucho ser consultores. Nuestra empresa es 100% consultoría, somos consultores y asesores natos. Nos encanta ayudar y nos encanta simplemente apoyar a esos clientes a seguir creciendo y utilizando estas tecnologías. Nos apoyamos mucho de nuestro partner principal, que es AWS, y con nuestros consultores y arquitectos de soluciones, así como Jacob y mi persona, tenemos un equipo que está certificado en AWS y es especialista en estos temas y les va a agregar mucho valor en esto. Así que, sin ningún más preámbulo, de verdad que nos pasamos unos 6 minuticos de desearle que tengan un feliz día. Muchas gracias por participar en este Data Lake Immersion Day de Ixisa en AWS. Y bueno, Jacob, que tengas un feliz día y un feliz día a todos nuestros clientes. Gracias, saludos.